el título que yo le he dado, el subtítulo. El título original es Más allá del desarrollo, oportunidades de negocio complementarias. Y bueno, yo lo he querido enfocar lógicamente a lo que conozco, que son los eSports, como industria de entretenimiento. ¿Vale? Primero os voy a poner un poco, aunque ya me han dicho, ya me han presentado bien, además de Vodafone Giants, el equipo de eSport, y bueno, al final de la presentación os explicaré un poco cómo ha evolucionado esto del equipo de deportes electrónicos Vodafone Giants hacia un grupo empresarial más ambicioso dentro del sector de eSport. Además, dirijo otra empresa que es Atlas Informática, somos fabricantes de productos para gamers, periféricos concretamente, sillas, monitores, ordenadores gamers, y también soy CEO de la tienda online Versus Gamers. Como veréis, está todo relacionado con el mundo del videojuego, aunque seguramente con una parte muy distinta a la que todos los que estáis aquí pues estáis relacionados o acostumbrados. Bueno, luego aparte también soy fundadora y secretaria de la Asociación de Clubes de eSport, que tiene ya casi 3 años, y bueno, la fundamos entre todos los clubes profesionales y bueno, está funcionando bastante bien. De hecho, hoy estamos haciendo una campaña para la Fundación 1 entre 100.000, bueno, pues para ayudar a recaudar fondos de investigación para la investigación de la leucemia infantil. Estos son los cordones dorados, que si alguien está interesado después os pongo un link por si alguno quiere contribuir un poquito. Os quiero comentar que dentro de la industria de los eSports, que ahora os comentaré, es una industria relativamente pequeña dentro de la gran industria del sector de los videojuegos. A nosotros nos gusta decir siempre bueno, que los eSports son el entretenimiento digital del siglo XXI, ¿vale? Y que además, bueno, o que va a ser uno de los más importantes. ¿Y por qué lo decimos? Porque primero, porque es accesible, porque hay audiencia y porque es muy social. Estos 3 puntos son importantísimos y es fundamental para entender que esto no es una moda pasajera, que es algo que ha llegado para quedarse, ¿no? Además, el desarrollo tecnológico no solo lo mejora, o sea, que lo mejora, no lo mata. Es decir, que porque hay veces que hay cosas que bueno, pues el desarrollo tecnológico, pues a lo mejor hace que el producto pierda la esencia. En este caso no, el desarrollo tecnológico mejora las retransmisiones de eSports, mejora la competición, mejora la creación de contenido. Además es adictivo desde el punto de vista, por supuesto, desde el mejor punto de vista de la palabra, ¿no? Genera emociones. Dentro de la competición hay un ambiente competitivo, genera emociones de todo tipo, de seguimiento del líder, bueno, pues de diversión, bueno, todo tipo de emociones. Y además, pues es audiovisual, interactivo y virtual, ¿vale? Es totalmente digital. Por eso nosotros hablamos de que los eSports son entretenimiento digital. Es algo para nosotros muy importante en nuestra definición. Vale, algunos datos, ¿vale? Algunos datos en España. Si cogemos un universo, planteamos un universo en España de personas que tienen entre 14 y 55 años, aproximadamente estaríamos hablando de 26 millones de personas. De estos 26 millones de personas, el 70% juegan a videojuegos, a todo tipo de videojuegos, ¿vale? De estos 26 millones de personas, el 31%, el 31,4% son aficionados a eSports. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que algunas veces juegan, otras veces consumen, etcétera. Están ahí, son gente, pues eso, que lo conocen, que de vez en cuando lo consumen. Y de estos, o sea, del 70% que hemos hablado antes, que juegan a videojuegos, el 28,2% juegan a videojuegos de eSport, ¿vale? O sea, que ya vais entendiendo un poquito bueno, digamos, el conjunto se va cerrando cada vez más, ¿no? Y a su vez, 12,9%, solo un 12,9%, aunque son 3 millones y casi 400.000 personas, aquí están distinguidos como seguidores de eSport, quiere decir que son consumidores hardcore, que ven competiciones, que consumen contenido de eSport prácticamente a diario, etcétera. Entonces, esto es un poco para que os hagáis una idea del panorama, es decir, de los 18 millones de personas que juegan a videojuegos en España, por así decirlo, entre 14 y 55 años, 7,3 son jugadores de eSport, ¿vale? Es gente que juega ocasionalmente, o sea, que juega a videojuegos, no jugadores profesionales, por supuesto, sino jugadores, gente que juega a videojuegos para entretenerse, a videojuegos de eSport, League of Legends, Counter-Strike, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos.
Algunos datitos más. Estos datos son relativamente nuevos, son de Newzoo de este año, de 2020. Estos son datos, bueno, aquí hay datos de Europa y un dato global del mundo, ¿no? Este de aquí de arriba de la izquierda, 495 millones de personas consumen o consumirán eSport a lo largo de todo 2020. 500 millones de personas, ¿vale? Que en realidad dices, es una cifra grande, pero en realidad no son tantos, ¿vale? Ahora hablaremos también de esto. Las predicciones de Newzoo en cuanto al consumo de videojuegos, a la audiencia de videojuegos para 2020 es de 92 millones de personas. Algunos ocasionales, 59 millones y siempre el más hardcore siempre tiene un porcentaje menor. De estos, el rango de edad, el más alto, este 36% que veis aquí abajo, es de 21 a 25 años. Esto es interesante porque mucha gente se piensa que hay un porcentaje, el porcentaje más alto está entre los 14 a los 20 años. Sin embargo, si sumamos desde los 21 años hasta los 35 años, veréis que está prácticamente todo lo grueso de la gente que consume eSport. Estos datos son de Europa, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta. Y luego, una parte interesante también a destacar de los eSports es el consumo por parte de las mujeres, que hasta hace poco o se presumía o se decía, o bueno, presumir no es la mejor palabra, se creía que había un porcentaje menor de mujeres que consumían videojuegos. En el último estudio de Newzoo ha sorprendido un poco porque parece que hay más de lo que se esperaba, ¿no? Un 32% de la gente que consume eSports son mujeres. De estos hay un 19 que son ocasionales y hay un 13 que lo consumen prácticamente a diario. Este dato es interesante porque, bueno, a mí siempre me suelen hacer esta pregunta de por qué siempre hay menos mujeres en los eSports, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, efectivamente, hay menos, pero no hay tantas menos como pensábamos. Luego, si queréis, hablamos de este tema un poquito más, lo desarrollamos un poquito más si tenéis preguntas. Más cositas, más datos, aunque esto es público, ¿vale? Porque es Newzoo y además forma parte del estudio gratuito. En cuanto a la parte de revenue, la parte de ingresos, bueno, pues veréis que si comparamos estos ingresos, por ejemplo, los esperados para 2020, 1.100 millones de dólares, o incluso la proyección a 2023 de 1.500, un poquito más de 1.500 millones de dólares. Son datos muy pequeñitos, no llega ni al 1% de la facturación global de la industria del videojuego en el mundo. Entonces, sí que es interesante ver que la industria de los eSports está creciendo mucho, pero los que conocemos la industria del videojuego sabemos que es un porcentaje todavía muy pequeño dentro de la industria de los videojuegos. ¿De dónde vienen los ingresos en los eSports? Principalmente de las marcas de los patrocinios. Hay patrocinios que van buscando branding y hay patrocinios que lo que quieren es activaciones concretas, pequeñitas, con un influencer, con un jugador, publicaciones de redes sociales, crear un contenido específico para eso, un vídeo, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de contenidos. Y bueno, luego hay otros tipos de ingresos, bueno, lo que llaman derechos de imagen, aunque esto todavía está un poco por explotar. Y sobre todo, por lo menos en mi empresa, lo que más desarrollado tenemos es toda la parte de venta de merchandising y aquí faltarían también los premios de los torneos, ¿de acuerdo? Que cuando tienes equipos ganadores como los míos, pues es una fuente de ingresos bastante interesante. Más cositas. Bueno, aquí ya vamos a hablar un poquito de lo que es el ecosistema de los eSports. Y entiendo que más o menos todos estaréis habituados con esta diapositiva. A mí no me gusta mucho porque está un poquito atrasada, pero no me ha dado tiempo a preparar otra un poquito más actualizada, pero vamos, básicamente, los agentes más importantes de la industria de los eSports. Los publishers, que creo que todos los conocéis bastante bien. Aquí estarían, por supuesto, los más famosos y que desarrollan videojuegos o que han desarrollado videojuegos para competitivos de eSport, ¿no? Luego estarían los organizadores de torneos y de ligas, ¿no? Pues lo más conocido en España, la Liga de Videojuegos Profesional, que actualmente es de MediaPro, y la ESL, ¿no? Que opera a nivel internacional. Y luego otras que operan en China y en Estados Unidos. Los equipos, ahí es donde nosotros estamos desarrollando nuestro negocio principalmente. Pues aquí veis, está Giants, está Fnatic, G2, Cloud9,
hay Misfit, Movistar Riders también, y Mad Lions, ¿no? Aquí hay un ejemplo, pero hay muchos, ¿no? Hay algunos equipos que son muy pequeños y otros equipos que son más grandes y profesionales, y dentro de la profesionalidad los hay medianos, grandes y mega super grandes, ¿vale? Sobre todo los que son de Estados Unidos y el norte de Europa son los más grandes, los que cuentan con más presupuesto y compiten con casi todos sus equipos en ligas mayores, por así decirlo. Luego estarían los distribuidores de contenido, aquellos sitios donde se puede ver la competición o se puede ver los canales de los distintos equipos o de las distintas ligas, etcétera. O están aquí Twitch, YouTube, bueno, hasta hace poco Mixer, también Facebook. Y bueno, MediaPro también tiene su propia plataforma, que ahora os enseñaré, que es... Ay, no recuerdo ahora mismo el nombre. Bueno, luego tengo ahí una diapositiva y luego os la pongo, perdonadme porque me he quedado en blanco. Y luego, pues marcas. Pues estas son algunas marcas que han entrado a nivel internacional. En España, pues habría que añadir, por supuesto, Vodafone, Movistar, habría que añadir Nike, que es patrocinador de uno de mis equipos, que es Vodafone Giants. Recientemente ha entrado Quetara, ha entrado, bueno, Red Bull ya está ahí, Mafre. Ha habido también la entrada de un banco como es CaixaBank, que ha hecho una colaboración interesante con un equipo que se llama Mad Lions. O sea, que las marcas cada vez van entrando más, utilizando diferentes modelos de implantación, ya sea en patrocinio puro y duro, es decir, te pongo mi logo en la camiseta, o haciendo activaciones concretas orientadas a conversión de ventas o conversión de ventas de producto. Vale. Y esta sería la cadena de valor, para que nos entendamos. A ver, es un diagrama que parecen unas tuberías. Voy a intentar explicarlo, aunque, repito, seguro que muchos de vosotros entendéis perfectamente este diagrama. Bueno, en primer lugar, como agente siempre más importante, yo siempre hablo de los publishers, de los desarrolladores, porque al final son los que crean el juego y crean cómo quieren que se compita en su juego. En este caso, en los videojuegos que ellos tienen, ¿no? Pues, por ejemplo, Riot, lógicamente, pues como creador de League of Legends, pues son ellos los que ponen las pautas de cómo quiere que se genere la competición. De ahí, ellos dan las indicaciones a sus partners que organizan los torneos. Cuando no los organizan ellos directamente, lo que hacen es contratar los servicios de ligas. Y entonces, por ejemplo, en este caso, como la LVP, que es quien tiene los derechos para hacer la liga de League of Legends en España, ¿no? En esas ligas participan los equipos. Esas ligas donde participan los equipos se ven a través de Twitch y a través de YouTube, en muchos casos. Y ¿quién lo ve? Pues la audiencia. Entonces, y ahí entrarían las marcas, que son las que están en la parte de abajo, que interactúan con todas ellas. Interactúan con los jugadores, interactúan con las ligas, con los distribuidores de contenido y con la audiencia, ¿no? Entonces, es un poco el mecanismo de tuberías, como yo lo llamo, de relación. Veréis que todo está relacionado con todo y todo es un ciclo. No os voy a decir como una rueda perfecta, una rueda que es un ciclo perfecto, por así decirlo, pero prácticamente, y cada vez está funcionando mejor y cada vez hay mejores relaciones entre cada segmento y operador. Aquí, lógicamente, antes no lo he mencionado, faltarían las agencias que interactúan entre medias de las marcas y los equipos y las competiciones. Son las agencias que muchas veces representan los intereses de las marcas a la hora del patrocinio. También hay otros operadores, como pueden ser las agencias de representación de influencers, que también están apareciendo y se están nutriendo mucho del ecosistema de los eSports. Y también hay otros agentes como organizadores de torneos amateurs, porque claro, estábamos aquí hablando del entorno profesional, pero también hay agentes que se encargan de realizar torneos amateurs o torneos escolares o universitarios. En España tenemos una empresa muy importante que se llama Gigitech, que son es la empresa que gestiona toda la parte de competición universitaria. De hecho, la empezaron a desarrollar en España y ya la llevan por toda Europa. Así que es bastante interesante. Vale, más cositas. Bueno, yo lógicamente tengo que hablaros desde el posicionamiento de los equipos de eSport, porque como fundadora de la Asociación de Clubes de eSport y propietaria de 2 equipos de eSport, forma parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, lógicamente para mí, para toda la gente que trabaja con nosotros,
los equipos somos la gran propuesta de valor del territorio eSport, ¿no? ¿Por qué? Porque soportamos toda la estructura competitiva, somos los que contratamos a los jugadores y a los influencers principalmente y les gestionamos los derechos de imagen. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una marca quiere hacer algo con un jugador, no puede hablar directamente con el jugador, tiene que hablar con nosotros, con el equipo. Por lo menos hasta a día de hoy es así. En un futuro es posible que los jugadores o influencers vayan teniendo agentes independientes, de hecho ya hay alguno que lo tiene, que facilita mucho, la verdad, a la hora de fichar. Y bueno, pues lo que hacemos es gestionar sus derechos de imagen y bueno, pues de esa parte también nos llevamos un porcentaje, lógicamente, siempre y cuando no sea algo que se haga directamente con el equipo. Además, somos los que participamos de la creación de historias, de estas historias que emocionan y entretienen a la audiencia, que como pone aquí, más allá de los partidos, ¿no? Porque tenemos la parte de los partidos de competición oficial, que lógicamente emocionan, tanto si ganas como si pierden, si hay una jugada interesante, si ha habido algún, pues no sé, algún atrevimiento por parte de algún jugador de hacer alguna jugada que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Al margen de esto, nosotros, como creadores de contenido que somos, lo que hacemos es desarrollar historias fuera de la competición. Unas veces están basadas en la competición, en cosas que han pasado dentro de la competición, de un campeonato, de una final, y otras veces están relacionadas pues, con cosas que hacemos con marcas o con la vida entre ellos o con viajes, excursiones o formaciones que reciben o estudios que realizamos con ellos, ¿no? Además, los equipos también nos encargamos un poco de regular las buenas prácticas dentro de la organización y, por lo tanto, esto afecta al sector. Gran parte de la culpa, si se puede decir así, de la profesionalización del sector tiene que ver con la profesionalización de los equipos, ¿no? Sin esto, la profesionalización de los eSports no hubiera sido posible, ni tanto en España como en el resto del mundo, ¿no? Luego, siempre lo pongo aquí, somos gestores y creadores de talento, ayudamos a jóvenes talentos a que se conviertan en grandes jugadores y a jóvenes talentos del streaming a que se conviertan en grandes talentos del streaming, ¿no? Y bueno, y dato económico, no se nos puede olvidar que los equipos suponemos más del 50% de la facturación del sector de los eSports en España. Y esto es algo muy interesante tener en cuenta, porque si os dais cuenta, todos los stakeholders que participaban, si excluimos ahí a las grandes empresas internacionales, bueno, si sumamos todos los ingresos de todos los equipos todos los equipos profesionales a nivel nacional, suponemos mucho más del 50% de la facturación del sector en España. Así que es un dato interesante a que tengáis en cuenta para conocerlo. Vale, ahora me gustaría explicaros un poco la diferencia entre un jugador profesional y un streamer, porque no siempre es lo mismo. Aquí os pongo el ejemplo de Shanks, que es jugador de Vodafone Giants, de uno de mis equipos, de nuestro equipo. Es jugador profesional de Dragon Ball Z. Este chico fue cuarto del mundo en el último Evo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es una de las eminencias del fighting a nivel internacional, a nivel mundial. Digamos que a Shanks solamente le ganan los japoneses, vamos a decirlo así. Bueno, pues este chico tiene un perfil de jugador puro y duro. Este chico no es streamer, solamente juega, que no es poco, porque lógicamente entrena un montón de horas todos los días, va a las competiciones y además siempre queda en muy buen lugar. Es estandarte. Además, recientemente ha sido nombrado atleta Red Bull, ¿vale? En España, bueno, él es el único español y en Vodafone Giants tenemos 2 atletas Red Bull dentro de los eSports. Uno es portugués, que es el único atleta Red Bull portugués dentro del mundo de los eSports, que es Fox, que juega al CSGO, y Shanks en Fighting. Así que estamos muy orgullosos. En segundo lugar, bueno, yo creo que a este señor le conoceréis de sobra, ¿no? Es Ibai Llanos, bueno, pues, como pone ahí, me encanta este pantallazo que he sacado de Google esta mañana, celebridad de Internet, me fascina, me parece que es una descripción muy buena de Ibai. Ibai empezó siendo un magnífico caster de la LVP. Es una persona con grandísimo talento para ponerse delante de una cámara y sobre todo para radiar partidos. De hecho, su talento le ha hecho ser uno de los mejores, o si no el mejor streamer a nivel nacional, al margen de los youtubers que ya conocemos todos como Rubius, Auronplay y otros. Y bueno, pues ahí os dejo algunas cifras, ¿no? O sea, 2,7 millones en YouTube,
sus vídeos los ven entre 4 y 5 millones de personas. En Twitch tiene 2,5 millones de suscriptores. Cada directo de Twitch lo siguen más de 60.000 personas únicas, ¿de acuerdo? Pueden ir entrando y saliendo. Y en Twitter tiene más de 2 millones de seguidores y cada tweet que pone va entre los 60 y los 130.000 likes. O sea, es una locura. Creo que además Ibai ha traspasado ya la barrera de ser un influencer de eSport a ser una celebridad de Internet en el que grandes marcas y diferentes marcas de todos los aspectos, todos los ámbitos están haciendo y queriendo colaborar con él, ¿no? De hecho, creo que va a ser colaborador del programa de la Resistencia, ¿no? O sea que, bueno, que parece bastante interesante. Y luego, este sería el ejemplo máximo de streamer. Lógicamente, por debajo de Ibai hay muchos streamers del sector de los eSports que no tienen las cifras de Ibai, pero que, sin embargo, también son muy seguidos y tienen un conjunto de fans muy importante, ¿no? Y luego tenemos el ejemplo de jugador profesional que también es streamer. En este caso tenéis a Antonio Espinosa, jugador de League of Legends de Vodafone Giants. Creo que ha sido campeón de League of Legends 4 o 5 ocasiones, no lo recuerdo ahora mismo, perdonadme por no tener el dato, lo consulto ahora. Como veréis en la foto de la izquierda es una foto de Antonio compitiendo en una final de League of Legends de la LVP y a la derecha está streameando. Bueno, pues Antonio es una de las personas más queridas dentro del panorama de League of Legends español, tanto como jugador, que es muy bueno, aunque lógicamente tiene sus detractores, como streamer o influencer, y tiene estas cifras que detallo ahí, 62,5 mil, o sea, 62.500 seguidores en YouTube. Con sus vídeos los ven más de 100.000 personas, 230, lógicamente estas cifras están muy lejos de las de Ibai, ¿vale? Pero es que Ibai he puesto el ejemplo máximo. Tiene 235.000 seguidores en Twitch y cada vídeo o cada directo que hace lo ven 5.000 personas únicas. Y bueno, en Twitter también tiene 100.000 seguidores y cada tweet de Antonio bueno, pues tiene entre 800 y 1.000 likes. ¿Por qué os pongo estas cifras? Para que entendáis que para nosotros esta parte del streamer, del jugador profesional o tener streamers dentro del equipo también es muy importante porque son gente influyente en la que las marcas están interesados y los equipos podemos monetizar, ¿no? Aunque suene esto como muy frío y muy mercantil, pero bueno, al final lo que nosotros hacemos es ofrecer un producto de visibilidad a las marcas y, lógicamente, tener estas figuras, tanto si solo son streamers como si son jugadores y streamers, pues es muy importante y muy relevante para nosotros. También lo es, por supuesto, tener jugadores que solo son jugadores, sobre todo cuando ganan, ¿no? A todo el mundo le gusta ganar y a todas las marcas les interesa vincularse con figuras ganadoras, independientemente de que luego sean mejores o peores en la comunicación, ¿no? A mí en el fútbol se me ocurren ya de entrada muchísimos ejemplos. Si queréis, luego lo comentamos. Venga, vamos al siguiente y os cuento. Otra de las cosas que me gustaría destacar, un poco al hilo del anterior, es la diferencia entre la competición de eSport y el contenido de eSport. Más que la diferencia, es el cómo conviven, ¿no? Dentro del sector o del ecosistema de los eSport tenemos la parte de competición, donde competimos los equipos profesionales, los jugadores profesionales, que lógicamente los jugadores profesionales tienen un entrenamiento entre 6 y 8 horas al día, como un atleta de cualquier deporte, pues ellos entrenan para jugar mejor y para competir mejor y lógicamente ante finales pues se ponen igual de nerviosos, el cortisol les sube como al resto de atletas o deportistas y esa es una parte importante que tiene una audiencia muy importante. Y como hemos comentado antes, la final de League of Legends del año pasado la vieron más de 200 millones de personas en todo el mundo. Lógicamente una parte importante es de Asia, pero da igual, son 200 millones de personas y ya es algo, una final que se ve más que la Super Bowl, ¿no? Es un dato interesante a tener en cuenta. Y por otra parte tenemos la parte de el contenido de eSport, ¿no? Aquí, bueno, pues he cogido un pantallazo de Twitch, que entiendo que todos lo conocéis, y si no, bueno, pues para quien lo conozca, esto es Twitch, es como un gran canal
el canal de los canales de televisión, ¿no? Por así decirlo, para que nos entendamos, para la gente que no sepa muy bien qué es esto de Twitch. Y aquí pues la gente pues va viendo el contenido que quiere ver relacionado con videojuegos o relacionado directamente con la persona que sigue o que le interesa, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, cuando lo he cogido estaba Faker, que es un jugador de League of Legends, con un montón de gente. Luego pues estaba por aquí Mini Duque, Snoopy Doo. Bueno, ha sido cuando he cogido el pantallazo esta mañana para que estaba terminando de preparar la presentación. Y luego lo que os comentaba antes de MediaPro, que es compró la LVP hace más de un año, tiene su propio canal o su propio canal de contenido, que es Ubit, en este caso es de pago, aunque ahora mismo tienen bastante contenido gratuito, pero su modelo de negocio va a tender al modelo OTT de pago. Y bueno, pues es un poco la distinción, ¿no? Entonces hay un público, esto es un poco la diferencia que hablábamos al principio de la gente que consume eSport de forma hardcore, que serían los que ven las competiciones o se las ven todas, por así decirlo, en función del juego que sigan, ¿vale? Porque eso es una cosa muy importante y perdonadme que salte tanto de un tema a otro. El consumidor de eSport es un consumidor de eSport del juego que le gusta. Normalmente no hay mucho solapamiento entre la gente que le gusta el League of Legends y la gente que le gusta el CSGO o la gente que consume Rocket League. Es muy interesante entender que cada videojuego tiene su nicho y tiene digamos, su porcentaje de seguidores, ¿no? Y esa sería la parte más hardcore. Y luego hay una parte de gente que consume eSport que igual la competición no le interesa tanto porque lo que le gusta es jugar y lo que le gusta es ver cómo juegan otros, pero cómo juegan otros no a nivel competitivo oficial profesional, sino cómo juegan otros a nivel exhibición, ¿no? Pues a lo mejor pues, se ponen a ver a Ibai, cómo juega... yo que sé, ahora mismo pues Ibai está haciendo mucho contenido de Among Us porque está muy, muy de moda, o cómo juega al GTA, a Auronplay, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que entendamos esta división y que ambos mundos forman parte de los eSports. Vale, voy un poquito rápido quizás, me estoy acelerando un poco. Ahora si queréis, bueno, me freno un poquito más y os cuento. Entendiendo un poco estas diferencias, quiero hablar un poco de quiénes somos nosotros para que entendáis la importancia del negocio de los eSports y cómo ha crecido en los últimos años. Nosotros, la empresa que yo dirijo, Giants Gaming eSport, bueno, pues llevamos desde el 2008 y en principio empezamos por un equipo amateur, Giants Gaming, que ahora os explicaré un poquito, y que a lo largo de estos años se ha ido convirtiendo en un conglomerado de marcas, ¿vale? Sobre todo en este último año, 2020, donde cerramos una ronda de financiación de 3 millones de euros, precisamente para poner en marcha este proyecto tan ambicioso, ¿no? Entonces, nos hemos convertido en Good Game Group, ¿vale? Os lo estoy enseñando en primicia, pero no lo ha visto nadie, la presentación oficial es la semana que viene, pero me ha parecido interesante mostraros esto para que vierais la importancia y la relevancia de tener diversificado la oferta de productos que ofreces, ¿no? Entonces, por un lado tenemos GG eSport, Good Game eSport, donde tenemos 2 equipos, Vodafone Giants y Existence. Ahora explicaré un poquito cada uno. Luego tenemos GG Media, que es la parte orientada a la generación de contenido, donde tenemos un área donde hacemos producto para terceros, donde pone más que LOL, es producto que hacemos, es un programa que hacemos de emisión semanal que hacemos para Vodafone. Sportmaníacos, de reciente adquisición, es un canal de Twitch y una página web de contenido de eSport orientado más a League of Legends, pero que se va a enriquecer con una parrilla diversa. Y bueno, está funcionando muy bien y ahora van a retransmitir Worlds y es muy interesante. Y Barcelona Fighters digamos que en España hay una gran comunidad de juegos de fighting y está principalmente representada por Barcelona Fighters, o Barcelona Fighters tiene la comunidad más grande. Entonces, nosotros adquirimos Barcelona Fighters hace un año, un poquito menos de un año, y bueno, ahora desarrollaré un poquito más qué es cada cosa para que entendáis la relevancia de este grupo, ¿no? Y luego tenemos GG Products. Por nuestra experiencia en el desarrollo de productos para gamers, pues digamos que hemos aprovechado esa experiencia. Nos parecía un factor a tener en cuenta y también hemos desarrollado nuestra propia marca, GG, Giants Gear,
de productos para gamers, pero de eSport, ¿vale? Más enfocado a eSport, a un gamer más pro, por así decirlo. Entonces ahora os voy a explicar un poquito qué es cada cosita y luego si queréis, si tenéis preguntas, pues las vamos desarrollando. Bueno, primero hablo de Giants. Aquí hay 4 titulares y son los titulares más importantes. Giants tiene más de 12 años, con lo cual Giants comenzó en esto cuando la industria estaba en pañales, porque sobre todo la industria en España y en general en todo el mundo se ha desarrollado en los últimos 3 años, 3, 4 años. Quiero decir que se ha desarrollado de manera más rápida y ha empezado a generar dinero, por así decirlo. Ojo, no digo generar beneficios, digo generar ingresos, ¿de acuerdo? Que haya muchas marcas que se interesan, que haya planes de inversión, que se cierren rondas de financiación. Nosotros en Giants, en Vodafone Giants, estamos en 14 juegos. Y esto os lo explico por qué. Forma parte de nuestra estrategia, porque podríamos estar en League of Legends, porque es el juego que más se ve y el que más se consume. Pero nosotros, nuestra estrategia es, en base a lo que he contado antes, de que hay poco solapamiento entre la audiencia de los distintos juegos, nuestra estrategia precisamente se trata de trabajar las distintas audiencias de cada uno de los juegos, ¿vale? Que como no se solapan entre sí, pues digamos que llegamos a más gente, ¿no? Hacemos un abanico 360, por así decirlo. De hecho, tenemos un dato por allí, ahora mismo no recuerdo el porcentaje, así que no os lo voy a decir para no dar un mal dato, pero vamos, que hay un porcentaje, de toda la audiencia de eSport de España, llegamos a un porcentaje, solo con Vodafone Giants llegamos a un porcentaje muy alto con respecto a la competencia de otros equipos. Además, Vodafone Giants ha sido un equipo, un club un ganador desde siempre. Tenemos más de 40 títulos a nuestras espaldas y durante los últimos 3 años, que ha sido la parte de desarrollo, son prácticamente la mitad de estos, ¿no? En diferentes disciplinas. Somos 2 veces campeones del mundo de FIFA, hemos ganado la liga de League of Legends, perdonadme, no recuerdo si 4 o 5 veces, son muchas. Y bueno, y hay algunos torneos de Call of Duty también muy interesantes, así que bueno, hay un largo historial, un largo palmarés. Y luego tenemos, entre toda la masa social del equipo, más la de los jugadores y los influencers, tenemos un alcance de más de 14, casi 15 millones de seguidores, ¿no? Ahí hay un timeline desde que empezamos en 2008 hasta ahora en 2020, donde, bueno, pues hay algunos puntos interesantes, sobre todo al final, ¿no? Cuando bueno, nos incorporamos a Rainbow Six en la Liga Internacional, en Pro League, cuando Lolito se unió a Giants el año pasado. Lolito, un conocido influencer, forma parte del accionariado de Giants. Y en 2020, pues bueno, una de las cosas más interesantes y más relevantes que nos ha pasado a nosotros y que entendemos que ha sido importante para todos los eSports ha sido la entrada de Nike, o Nike, como ellos nos dicen que tenemos que llamar a la marca, en los eSports, junto con Giants. Y estas fotografías que os pongo aquí forman parte de la presentación de la colección de la ropa de Giants en una tienda de maquinista de Barcelona, que es una de las más grandes, si no la más grande, y creo que es la que más vende, no sé si es la más grande, de Nike en toda España. Recientemente, en esta fase de crecimiento que hemos experimentado este año, con el cierre de la ronda de financiación más grande de los eSports en España, que cerramos nosotros, bueno, pues empezamos a hacer una serie de movimientos para crear este conglomerado que os he explicado antes, ¿no? Y entonces, bueno, pues tras una negociación muy interesante con los propietarios de Existence, que es otro club histórico de España, con una trayectoria de más de 15 años en CSGO, en Counter-Strike, antes, lógicamente, luego en CSGO. Bueno, pues adquirimos Existence con una fanbase increíble y un seguimiento de este juego fantástico, ¿no? Para nosotros es nuestra alternativa a la marca Giants, un producto para más 18, enfocado a un perfil de un público que consume CSGO, que normalmente suele ser un poquito más adulto que League of Legends. Por lo tanto, es otro, digamos, otro producto paquetizable para ofrecer a marcas, ¿no? Los seguidores de CSGO, como he comentado antes,
no se solapan bajo ningún concepto con los de League of Legends, para nada, son videojuegos muy, muy distintos, que entiendo que los conoceréis los dos y sabéis que son muy distintos. Entonces, es un público muy diferenciado y nosotros le vimos claro que tener en el grupo empresarial a las dos marcas con más trayectoria y con más palmarés de la historia de España, pues era un must, ¿no?, que teníamos que tener, ¿no? Este que está aquí en la foto es Flipping, que es un conocido influencer, ex jugador de Existence. También, él fue jugador y streamer, y ahora ya dejó de jugar y competir profesionalmente, pero hace streaming prácticamente todos los días. Es el embajador de Existence y bueno, es la imagen de esta marca. Como veréis aquí tenemos dos patrocinadores que son Burger King y Gigaset, y bueno, pues estamos por supuesto negociando con la entrada de más marcas y más activaciones. Más cositas. Esto es Barcelona Fighters, lo que os he comentado antes. La comunidad más grande de fighting a nivel nacional, recientemente adquirida también por el grupo. Y esto que veis a la izquierda, la parte de la izquierda, es... bueno, pues es un local que abrimos antes del confinamiento, en marzo, justo lo abrimos en febrero. Es el dojo, es un club de la lucha, donde la gente, los amantes del fighting, van bueno, pues van a jugar y se realizan torneos, etcétera. Ahora mismo, desafortunadamente, lo tenemos cerrado por el tema del COVID, pero bueno, estamos deseando abrirlo y esperamos abrirlo pronto. Además, hay un proyecto de expansión de locales de este tipo por toda España, ¿no? Ya veremos a ver qué nos depara la pandemia y ver cómo evoluciona este proyecto. Pero en cualquier caso, nosotros seguimos online y tenemos un calendario de streaming con distintos programas. Aquí he colgado la programación de esta semana. Cada semana va cambiando y bueno, pues atendemos muy bien y muy directamente a la comunidad fighting de España. Que la comunidad fighting de España es una de las más importantes del mundo, es importante que también lo sepamos. Sportmaníacos, canal de Twitch con más de 50.000, 500.000 visualizaciones al mes de un único programa que se emite todos los días, 1h30 por la tarde. Nuestro objetivo aquí es llegar a 4 millones de visualizaciones al mes, porque lo que queremos hacer es utilizar el canal, que ya tiene mucho seguimiento, y hacer toda una parrilla de contenidos desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y bueno, ya estamos trabajando en ello. De hecho, hoy hemos presentado nuestro primer programa nocturno con una persona muy reconocida de League of Legends en España, que es Future, y bueno, esperemos que tenga mucho éxito. Este es un producto que está interesando muchísimo, porque este tipo de contenido es un contenido informativo, es un contenido menos lúdico, menos de fiesta, por así decirlo, y es un contenido informativo, aunque es muy, muy divertido. Si no lo conocéis, os invito a los que os guste League of Legends, lógicamente, porque si no, es verdad que vais a estar un poco más perdidos, a verlo porque es muy interesante. Veréis que, bueno, antes estaban en un plató y ahora, bueno, pues con el tema del confinamiento cada uno está desde su casa, pero veis que la realización está bastante conseguida. Además, tienen una página web donde se publica contenido diariamente, noticias tanto de toda la industria de los videojuegos, pero más en concreto, por supuesto, de los eSports. Y esto sería el programa que hacemos, bueno, forma parte de la parte de Gigi Media, que hacemos contenido para terceros. Y ahora mismo estamos desarrollando este programa, llevamos ya más de un año haciendo Más que LOL. Y este programa, al contrario que Sportmaníacos, aquí hablamos de todo tipo de videojuegos, todo tipo de noticias relacionadas con los eSports, tanto noticias de la industria más orientadas a tema empresarial, como incluso algunas veces algo de salseo. Y la verdad que tiene bastante éxito y es un programa desarrollado 100% por nosotros, toda la parte audiovisual, y es un programa del que estamos muy, muy satisfechos. Y creemos que también, no sabemos que Vodafone también lo está porque bueno, hemos vuelto a renovar un año más y estamos muy contentos. Sí, a ver, ahora la parte de, bueno, creo que ya va casi para 3 años, se creó la primera cátedra de una universidad pública de eSport en la Universidad de Málaga y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, nosotros teníamos que estar allí, ¿no? Y bueno, pues la verdad que empezaron haciendo muchas cosas, seguimos haciendo muchas cosas, lo que pasa es que hay muchas cosas paradas por el COVID, temas de investigación que hemos tenido que parar.
Pero bueno, estamos colaborando mucho. Se están dando formaciones a través de la Universidad de Málaga, para un poco como lo que he planteado hoy aquí, pero mucho más amplio, más al detalle, explicando pues todo muy, muy detalladito, qué son los eSports, cómo funciona el negocio, cuáles son los flujos, etcétera, etcétera. Y en cuanto a toda la parte de investigación, pues a nosotros nos interesa mucho que desde fuera, a ver, nosotros hacemos mucha evangelización de los eSports hacia afuera, ¿no? Porque vosotros, todos los que estáis aquí, conocéis la industria del videojuego, pero hay mucha gente que lo máximo que conoce de la industria del videojuego es porque una vez jugó a una maquinita cuando era niño y porque si tienen hijos, porque consumen pues el Mario, o ahora están con Fortnite o cualquier cosa de estas, ¿no? Pero hay muchos clichés negativos, ya lo sabéis todos, alrededor del mundo de los eSports, bueno, pues de los videojuegos en general. Pero es que alrededor de los eSports todavía más. Entonces, nuestra gran parte de la misión de la cátedra es hacer, bueno, argumentar de una manera sólida que con los videojuegos con los videojuegos y concretamente con los eSports se pueden utilizar como herramienta pedagógica, y que además los jugadores de videojuegos profesionales pues digamos que son atletas de alto rendimiento, no son gente viciadísima a jugar y que no tiene vida social y cosas de estas. Bueno, algunos los hay, por supuesto, eso siempre hay un porcentaje de gente que tiene menos vida social que otra, pero eso no tiene que ir asociado a que juegues a un videojuego o no, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ese sentido, toda la parte de formación, toda la parte de asesoramiento a jóvenes emprendedores y toda la parte de investigación. Bueno, a ver, habrá cosas que nosotros podamos hacer, hay otras cosas que no. Es decir, hay otras cosas que son culturales, que van en la educación familiar, que no nos competen a nosotros. Lo que nosotros podemos hacer es que las que lleguen no se vayan. Eso es lo que podemos hacer. Para que crezca el número de las que llegan a nosotros, es algo que se tiene que fomentar desde fuera, a nivel cultural general, gobiernos, instituciones, y luego hay una parte de componente también familiar, ¿no? Al final, yo siempre hablo de la visibilidad de la mujer en todos los sectores, en todo el sector de la tecnología, la investigación, etcétera, y por supuesto también en toda la parte de desarrollo y todo lo que tiene que ver con el videojuego en general. Hay muchas mujeres desarrolladoras. Seguramente hay menos que hombres, pero entiendo que también porque culturalmente no hemos tenido los mismos referentes. No sé si me explico. Nosotros lo que hacemos es trabajar precisamente esa parte. Nosotros, en la parte de eSport, somos el único equipo que tiene un equipo íntegramente femenino. En este caso, además, es de Counter-Strike, vamos, de CSGO. Y llevan con nosotras ya 2 años, y nosotros lo que hemos hecho ha sido dotarlas de las mismas estructuras necesarias para competir a nivel profesional que lo hace nuestro equipo masculino. Lógicamente el nivel es diferente porque ellas han empezado más tarde y no hay tantas competiciones para mujeres como para hombres, aunque ellas compiten en competiciones mixtas. Y además están mejorando muchísimo. En los últimos meses han pegado un salto hacia arriba fundamental, y nosotros estamos haciendo seguimiento. Entonces, darles visibilidad a ellas y darles los mismos recursos que tienen ellos es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, dándoles visibilidad, las jóvenes que juegan a videojuegos y les van a sentirse más atraídas por competir, o eso es lo que nosotros pretendemos, o por lo menos que no dejen de competir porque vean que hay otras chicas que las animan a seguir con ello, y nosotros estamos trabajando en eso. Lógicamente queda mucho por hacer. Es cierto que hasta los 12-13 años hay paridad jugando a videojuegos en general. Lo que pasa es que es cierto que se juega a diferentes videojuegos. Cuando hablamos ya de videojuegos competitivos orientados a eSport, el porcentaje baja bastante. Aunque habéis visto ahí en el quesito que he puesto que son más de un 30% consumen eSport. Aunque es cierto que son muchas más las que consumen que las que juegan. Juegan me refiero que compiten. Y ya a nivel profesional ni te cuento, ya baja mucho, o sea que queda mucho por hacer, pero es cuestión de que hagamos todos un poquito. Yo creo que haciendo todos un poquito, dentro de unos años pues estaremos en muchísima mejor situación. Yo lo enfoco todo al tema de los referentes. Es importantísimo dar visibilidad a las mujeres que juegan, a las mujeres que desarrollan, a las mujeres que dirigen empresas,
es fundamental. Y huir de los clichés. ¿Cómo se seleccionan? Bueno, pues aquí tenemos a un montón de gente trabajando en... Bueno, no somos tantísimos, cada vez somos más, pero no somos millones de personas. Lógicamente nosotros conocemos muy bien la industria y conocemos muy bien los streams que hay, conocemos tanto por juego como por cómo se identificarían con la marca, etcétera. Y digamos que igual que tenemos ojeadores para buscar buenos jugadores a nivel competitivo, tenemos ojeadores para saber quién, digamos, lo voy a decir así feo, quién lo está petando en Twitch, ¿no? Entonces, bueno, pues la crew la hemos construido con diferentes perfiles, unos más enfocados a la parte de League of Legends para crear una historia que un poquito más adelante lanzaremos. Luego, por ejemplo, hemos cogido una chica que es nuestra capitana TikTok para crecer en TikTok. Que es una red social muy, muy interesante, donde queremos también ir captando seguidores de un público más joven, ¿no? Más orientado al público de TikTok. Y eso es un poco, en definitiva, al final es ojear, bichear, y cuando ya tienes ahí a alguien decidido, pues negociar. El tipo de contrato, pues es un contrato vinculante en función de la relación laboral. Puede ser una persona autónoma, o si va a trabajar solo para ti, pues se le hace un contrato laboral al uso. Normalmente los creadores de contenido quieren ser autónomos porque además de trabajar para ti, trabajan para otra gente. Y además tienen que cobrar directamente de Twitch sus ingresos. Entonces, bueno, el modelo de colaboración varía en función del streamer y también del nivel del streamer, ¿no? Hay algunos pues, que tienen un caché más alto, otros un caché más bajo. Y bueno, lo que tenemos pactado no os lo puedo contar, pero lógicamente si entran marcas para este producto de la crew, pues es algo que nos interesa a todos y por tanto habrá ingresos para todos. Jóvenes de Giants es algo que queríamos hacer desde hace bastante tiempo. Y hace 2 años Existence se nos adelantó. Cuando todavía no era nuestro, se nos adelantó. Y nos gustó mucho como lo hicieron, nos gustó muchísimo. Entonces, cuando adquirimos Existence, una de las cosas que quisimos hacer es decir, bueno, pues base a vuestra experiencia, que les fue muy bien, queremos hacerlo, pero hacerlo a los Giants, ¿no? Y bueno, pues la verdad que ha tenido una acogida fantástica. Además están a la venta también en Latinoamérica. Y, hombre, no os voy a decir que tengamos millones de abonos vendidos, porque no lo es, ¿vale? Ni tampoco miles, pero está funcionando muy bien y además es un público muy fiel y estamos empezando ya a crear contenido exclusivo solo para ellos, es decir, la promesa de hazte abonado, pues que tenga un sentido, ¿no? O sea, el abonado, tenías 2 modelos, ¿no? El pack premium, donde además se regalaba la camiseta, y el normal, ¿no? Un poquito más barato. Y entonces dabas una serie de ventajas y descuentos, etcétera, en diferentes productos y tal. Y una de las ventajas era pues acceder a contenido exclusivo, acceder a drops exclusivos en primicia y tener también reuniones exclusivas a través de Discord con diferentes miembros de la compañía. Pues la primera fue con los miembros de la crew y creo que la siguiente va a ser con nuestro CEO, con José Ramón. Y creo que también hay algo por ahí apalabrado con Lolito, o sea que son cosas que a la gente le interesa. Y luego también, pues, sobre todo, lo que haremos será escucharles mucho. Lo que nos pidan, pues intentaremos dárselo, porque al final son, digamos, dentro del funnel, como nosotros lo llamamos, es el público, el fan más fan. El que se hace abonado es el fan más fan, ¿no? Entonces a ese tenemos que cuidarlo mucho. Ya lo tenemos, pero hay que cuidarlo mucho para no perderlo. En general, todas son mixtas, es decir, que podría competir un equipo femenino o podría competir un equipo que tuviera chicos y chicas, o sea, jugadores y jugadoras, sin problema. O sea, no hay una limitación, no está clasificado como en el atletismo, ¿no? Que corre los 100 metros valla femenino y los 100 metros valla masculino. Eso no existe. O como en el fútbol, que hay la liga de fútbol femenina y la liga de fútbol masculina. Eso no existe. Las competiciones son mixtas. Ahora bien, ¿qué pasa? Que hay menos mujeres. Primero pasa que hay menos mujeres compitiendo a nivel profesional. Y las que hay, pues por lo que sea, pues por la evolución cultural, cultural me refiero de las mujeres en el sector competitivo, por la dedicación, por la menor inversión
para el fomento de que estas mujeres se hagan profesionales o participen en competiciones profesionales, pues el nivel no es el mismo. Entonces, al no ser el nivel el mismo, en niveles altos no vas a ver nunca competiciones mixtas. Vamos, yo no la conozco. A nivel amateur sí existe. De hecho, se compite en mixto. Es decir, hay equipos solo femeninos que compiten con equipos solo masculinos y equipos mixtos que compiten con equipos masculinos. También depende del videojuego, ¿de acuerdo? Pero en general es así, o sea, no hay una clasificación por sexo. No tendría sentido, todos los que jugáis a videojuegos, ¿creéis que tiene sentido que se discrimine por sexo? No, no tiene ningún sentido, ¿no? Competiciones se pueden crear. De hecho algunos clubes hemos creado de forma independiente la One Tap League, que es una liga de CSGO que hemos creado 10 equipos. Nos hemos asociado con un productor, es decir, una empresa que ha desarrollado todo el producto de la competición, toda la parte de visual, y bueno, pues hemos invertido todos y hemos hecho esta competición que os invito a todos a verla, a los que os gusta el CSGO, que se llama One Tap League, que lo digo un poco regular. Así que sí, pues por supuesto que se pueden hacer competiciones profesionales a pequeña escala y por supuesto competiciones amateurs también. A gran escala profesional necesitas el permiso del publisher, ¿vale? Y dependiendo de qué publisher, pues te lo va a poner más fácil o más difícil. En el caso del CSGO, pues es más sencillo que, por ejemplo, en el caso de League of Legends. Bueno, la causa del boom es la digitalización. Al final, es lo que decía antes, esto no es una moda, esto no es algo que, uy, se lleva esto, no. Esto forma parte de la forma de sociabilizar actualmente y de la forma de consumir contenido. La gente que está en Twitch no ve la televisión. Su canal de televisión, digamos, su televisión es Twitch o YouTube o otros contenidos digitales. Entonces están todos ahí y además es la forma de sociabilizar a través de los chats, luego como herramientas como Discord que hemos estado comentando antes, luego hay gente que juega y que además consume entretenimiento y hay gente que solo consume entretenimiento y juega poquito, o sea que hay un poco toda esta pata y es algo que ha venido para quedarse. De hecho, ese es el tema y el gran reto que tiene la televisión, que tienen los medios de comunicación convencionales, que les está costando llegar a esta audiencia porque no la tienen y las marcas cada vez están volcándose más en esto, ¿no? En la industria del videojuego en general y esa pequeña pata de los eSports, porque es ahí donde está la audiencia que ellos necesitan, ¿no? Bueno, a ver, Ibai retransmitió el Mundial de Tetris una vez. Bueno, yo creo que lo he hecho un par de veces y fue muy divertido. No sé cómo funcionará. La verdad que no soy una experta ni tampoco seguidora. Es verdad que es una pata que nosotros no estamos trabajando. Por supuesto tendrá su público y tendrá su audiencia. No sé si será muy destacable, ¿vale? Pero por supuesto tendrá su público. Yo, por supuesto, sí, lo del Tetris me hizo muchísima gracia porque es el videojuego que más he jugado en mi vida de siempre. Y entonces, bueno, pues me hizo muchísima gracia escuchar a Ibai porque era muy divertido, pero no lo sé, la verdad que no os puedo decir. Por supuesto, si es espectáculo, si es entretenimiento, tendrá su espacio, seguro. En eSport o que se puede transformar en una Among Us es que sea divertido. Porque si es divertido para el espectador, da juego. Es lo que está pasando, ¿no? Con todos los influencers ahora mismo jugando a este juego, que era un juego que había pasado sin pena ni gloria hace unos años y de repente se ha convertido en lo más de lo más en las últimas semanas. Entonces, ese es el enfoque que yo creo que hay que dar al juego. Y el acercamiento a los influencers, creo que hay que hacer una buena criba. Es decir, en función del videojuego que hayas desarrollado, la temática, la forma de jugar, tienes que buscar al influencer adecuado. No te puedes ir a
a uno porque sea muy famoso y tal, pero a lo mejor ese estilo de videojuego que tú has desarrollado no es el que más le seduce, ¿no? Y entonces no te va a hacer una buena demostración en directo. Entonces hay que buscar, hay que hacer un buen filtrado y una buena ejecución de esto, ¿no? Eso es lo que yo diría. También te digo que yo, no, como no soy una experta en desarrollo, no te puedo hablar desde el punto de vista de lo que yo conozco y de lo que yo veo. Y muchas veces se nos olvida esa parte, que para ser un entretenimiento, para consumir, ¿vale? Para que la gente se ponga en Twitch y diga, voy a ver qué está jugando este juego, que lo ha desarrollado un grupo indie aquí español y un grupo indie, no parece que estoy hablando de un grupo de música, una escuela indie o un desarrollador indie y tal, y lo voy a ver que tiene buena pinta. Y te vas a enganchar, la gente se va a enganchar a verlo si el que lo está jugando lo hace divertido. Si es divertido, lo hace divertido, el que lo ve se divierte. Entonces, al final, esa es mi recomendación, que a lo mejor puede parecer muy obvia, pero yo me he dado cuenta que muchas veces no se cae en ello. Atlas es una empresa totalmente diferente, tiene sus socios y su cuenta de resultados. Es cierto que yo soy propietaria de Atlas también y hay relación comercial entre Atlas y Giants, pero son dos empresas distintas y no, digamos que no tienen nada que ver. Bueno, ahora mismo estamos en una fase de inversión y de gastar dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque acabamos de cerrar una ronda de 3 millones de euros, como os dije antes, que es la mayor ronda de inversión realizada los eSports en España. Bueno, después de la adquisición por parte de MediaPro al LVP, por supuesto, y estamos en esa fase de expansión. Por supuesto, ahora mismo la mayor parte de los ingresos que recibe el grupo es por parte de Vodafone Giants, porque también es la estructura más grande y también es la que viene con una trayectoria más, digamos, más armada, ¿no? Y os he comentado antes que tiene 14 equipos, ahora hemos lanzado la Crew, bueno, todo el staff genérico era de Vodafone Giants, ahora ya se han incorporado el staff de Existence, el de Sportmaníacos, etcétera. Estamos ahora mismo, es que llevamos muy poquito tiempo, digamos que todas las marcas juntas llevamos, no llega ni a un mes, porque Sportmaníacos se ha añadido hace un par de semanas o 3. Y bueno, ahora mismo estamos en un momento deficitario en el que estamos invirtiendo pues, en capital según la planificación de crecimiento que teníamos planteado. Pero nuestras expectativas para finales de 2021 es un crecimiento bastante importante. Sí, muchas gracias a todos por estar aquí, por creer que hablar de eSports es importante, que somos una parte muy, muy pequeña dentro de la industria de los videojuegos y que, bueno, nos tengáis en cuenta porque cada vez iremos siendo más grandes, aunque siempre vamos a ser pequeños en relación a la industria global del videojuego. Muchas gracias y nada, encantada de estar aquí. Gracias a Fran y a Jorge y a la organización de este evento y nada, pues